que el ESG ha venido para quedarse y que además cada vez más nos lo van a exigir nuestros grupos de interés, clientes, el mercado, las propias nuevas incorporaciones, las nuevas generaciones cada vez se preocupan más por asuntos relacionados con su entorno. Tanto compliance como ESG, al final es que lo que pide la sociedad es que los empresarios sean responsables. Tú te vas a una empresa de logística y en el almacén lo tienen todo súper controlado. Y sin embargo vas a otra área y no está tan controlado, porque el almacén es tan evidente los riesgos que tienen, que lo tienen todo el día. Pero a lo mejor vas a otra área y dicen, ah, no, ¿por qué? Pues porque no es tan evidente para ti. Hola innovador, mi nombre es José Pedro Martín, director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales, y bienvenido a este videoblog Pasión por el Despacho, donde todas las semanas hablamos sobre procesos y tecnologías para el sector de los despachos profesionales. De la misma forma que cuando salimos con un vehículo por la calle tenemos unas normas que tenemos que cumplir, las empresas no solo tenemos una norma, tenemos muchísimas normas que tenemos que conocer, que tenemos que implantar en el despacho, que tenemos que saber si las estamos aplicando o no, o también tenemos que saber si existen otras que las desconocemos completamente. Eso al final es el compliance, algo que cada vez se impone, es decir, ya no solo es tener algo más general, sino ya se está hablando de compliance fiscal, de compliance laboral, de compliance penal, de compliance medioambiental, y todo esto al final lo que intentamos desde el Centro de Innovación es, primero, que sepáis que existe, porque tengo la sensación de que hay mucha normativa que como no se habla de ella, no le damos importancia. Por ejemplo, blanqueo de capitales. ¿Es importante? Sí. Y veo compañeros que ni guardan escrituras de clientes para justificar que realmente se ha seguido un proceso, o DNIs en su caso. Bueno, pues lo que queremos a través de todos estos videoblogs es que conozcáis no solo que existen normativas, sino también cómo las podemos ir aplicando. Aparte del compliance, vamos a hablar también en el videoblog de hoy sobre el ESG. Estamos hablando de un movimiento que empezó aproximadamente en el año 2019-2020, ya en el Foro Económico Mundial, más conocido como el Foro de Davos, donde todos los años se reúnen en Suiza los líderes empresariales, líderes políticos, pues para hablar de movimientos pues de todo tipo, ¿no? Y entre ellos ya se puso encima de la mesa la importancia de que las empresas tenían que ser pues, responsables a nivel de medio ambiente, a nivel social, a nivel de gobernanza. Incluso ya en el año 2020 uno de los fondos de inversión más importantes, como es BlackRock, ya obligaba a todas las empresas en las que invertía, y esto ya nos está dando unas pistas de que no solo tenemos que ser responsables nosotros, sino también todas las empresas que van a estar alrededor, les obligaban a que tenían que tener esa neutralidad en el carbono antes del 2050. Es decir, ya empezaban a ser un requisito importante si querían invertir en que esas empresas cumpliesen. Bueno, pues este ESG, a través de una directiva de la Unión Europea, pues empiezan a obligar, de momento, a empresas grandes a no solo que internamente lo puedan aplicar, sino también el que exista como un derecho para inversionistas, para empresas colaboradoras, de saber realmente si esas empresas no solo cumplen, sino cómo lo están haciendo. Porque si yo voy a invertir en una empresa, me gustaría saber qué políticas están llevando. Es verdad que hasta ahora, por lo que se habla, ¿no? y os voy a dejar en la descripción diferentes links a informes o a páginas web donde podéis encontrar más información, pero es verdad que de momento está siendo todo muy light, pero poco a poco vamos a empezar a ver que la información que van a tener que dar va a ser muy detallada. Bueno, para hablar de todo esto tenemos a dos invitadas, paso a presentarla. Olga Quintero, de la empresa Compliance. ¿Cómo estás, Olga? Muy bien, muchas gracias por invitarme a este videoblog, que es la primera vez que vengo y la verdad es que estoy encantada de esta iniciativa. Por cierto, recibiste el premio Innovación año 2023 en el último congreso que hicimos en Valencia. Muchísimas gracias por venir y muchas gracias también por toda la información que nos has ido dando al Centro de Innovación en diferentes reuniones y sobre todo venir hoy también a explicar, ¿no? y a regalar información y conocimiento. Pues sí, me disteis el premio, muchísimas gracias. Primero por aceptar mi candidatura, que bueno, pues cuando ofrecisteis el participar en este concurso, pues yo me lancé y os conté un poco la trayectoria que había llevado. No sé, bueno, pues los que estuvieron en ese evento conocen ahora un poco mejor lo que es compliance,
pero al final compliance lo que es una idea que surge de ayudar a despachos, a consultoras y a empresas a implantar cultura de cumplimiento en las organizaciones. Y esto pues, se hace a través de soluciones digitales que detrás tienen expertos en materia de compliance, que eso es lo que seguramente nos diferencia de otras empresas que se dedican también a proporcionar recursos tecnológicos y soluciones digitales de compliance, pero que quizá detrás no tienen ese equipo de personas que ayudan a utilizar estas herramientas y ayudan a los profesionales a entender qué es esto del cumplimiento dentro de las organizaciones. Y el premio pues fue porque es verdad que llevamos poco de andadura, llevamos 2 años y bueno, pues ya tenemos casos de éxito que merece la pena comentar. Tenemos, por ejemplo, un cliente, un despacho, que ha sido capaz de implantar en un año 100 canales de denuncias en compañías. Y bueno, pues eso es un poco de lo que venimos a hablar hoy, de lo que es el compliance y de cómo los despachos y las consultoras pueden implantarlo en sus propias organizaciones y cómo pueden además aportar valor a sus clientes incrementando sus servicios de consultoría. Hubo una cosa curiosa porque cuando le dimos el premio en Valencia me recordó que cuando yo vi su plataforma no daba un duro por ella. Y es verdad que cuando me enseñó, estaba yo en casa, lo recordaré porque teníamos una persona en común, la verdad es que me parecía todo a chino. Lo escuchaba y lo veía y decía, ¿pero qué es esto de compliance? Todo esto que había que rellenar, los riesgos, era como que esto no era... Yo no lo veía. Y es verdad que con el tiempo, y por eso te dimos el premio, vi que ibas adelantada a tu tiempo y veo que realmente el mundo va hacia ahí, ¿no? Va hacia el cumplimiento y bueno, de todo esto vamos a hablar hoy. Sí. Y bueno, y os presento ahora a Laura Blanco del despacho Atisa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, José Pedro. Pues estoy encantada de estar aquí, la verdad. Y bueno, pues compartir también la experiencia de Atisa en todo lo que tiene que ver de cumplimiento. Nosotros somos una consultora que también tiene despacho de abogados, a través del cual también prestamos a nuestros clientes servicios de compliance y bueno, pues ya no solo internamente, sino también a través de nuestros clientes, pues tenemos muchísima experiencia en estos puntos, ¿no? Atisa es un despacho bastante grande, ¿no? Sí, llevamos 40 años en el mercado, actualmente somos unos 250 personas y bueno, nos dedicamos principalmente a ayudar a las empresas a externalizar procesos de nómina, contables, tecnológicos y luego tenemos también la parte del despacho que se llama Selier Abogados y bueno, desde la cual pues también somos un despacho de empresa, como nosotros nos gusta denominarnos, que ayudamos a las empresas pues también con líneas como laboral, fiscal, mercantil, protección de datos. Ahora también hemos incorporado además una nueva línea que es propiedad industrial e intelectual, con lo cual bueno, pues intentamos dar respuesta a muchas de las inquietudes de nuestros clientes. Que es muy amplio el derecho, ¿eh? Es muy amplio. Los clientes al final sí piden un servicio integral, ¿no? Sí, además a los clientes, nosotros claro, tenemos muchos servicios que son complementarios entre sí, ¿no? Pues la nómina con un asesoramiento laboral o la contabilidad o procesos contables con un asesoramiento tributario, ¿no? Entonces, al final, que tengas un interlocutor o ya no solo un interlocutor, sino que entre los propios equipos puedan hablar sin que el cliente tenga que estar interviniendo y coordinando, yo creo que eso aporta muchísimo valor al cliente, ¿no? Que tu consultor de nómina hable con tu abogado laboralista porque tienes un proceso de despido o cualquier situación un poco más compleja, pues yo creo que te quita muchísimo trabajo y al final el valor donde tú aportas es en tu actividad, no en gestionando este tipo de procesos. Desde hace relativamente poco eres la responsable de ESG. ¿Cuáles son tus funciones dentro de todo este...? Bueno, pues mis principales funciones es sobre todo desplegar la estrategia ESG pues en ambas estructuras, tanto en Atisa como en Selier Abogados, ¿no? Como tú bien decías al principio, ESG engloba muchísimas cuestiones, ¿no? Tanto medioambientales como sociales, como de gobernanza. Y es verdad que al final es algo que es muy transversal, afecta a muchísimos departamentos, ¿no? Pues yo trabajo mucho de la mano con nuestro equipo de capital humano, todo lo que tiene que ver con compliance y cumplimiento también entra dentro de la esfera de ESG. Es verdad que por nuestra actividad no tenemos un gran impacto en el medio ambiente, no somos una industria, pero es verdad que de alguna manera también impactamos al medio ambiente. Entonces, lo que intentamos desde mi departamento es primero, concienciar a todos nuestros grupos de interés, ya sean internos o externos, de la importancia de lo que tú decías hace un momento, ¿no? De realmente
entender que el ESG ha venido para quedarse y que además cada vez más nos lo van a exigir nuestros grupos de interés, clientes, el mercado, las propias nuevas incorporaciones, las nuevas generaciones cada vez se preocupan más por asuntos relacionados con su entorno medioambiental, con su entorno en cuanto a comunidad, cómo impactas en la comunidad que tienes más cerca, qué condiciones de trabajo estoy, cosas que a lo mejor antes no preguntaban y ahora están mucho más preocupados por ello, ¿no? Bien, vamos a intentar aterrizar todo esto porque si no se puede quedar todo muy teórico, que a mí es lo que odio, lo que no me gusta. Y sobre todo porque la gente también que nos sigue pues suelen ser despachos más pequeñitos, no están a lo mejor tan familiarizados pues, como estáis vosotras, que estáis trabajando siempre con empresas muy grandes. Entonces, vamos a empezar un poco con el compliance. Al final, ¿en qué se resume todo eso? Vamos a ver, para entender el compliance tenemos que entender que compliance es cumplimiento. Y bueno, pues la cultura de cumplimiento entra en España pues porque hay una reforma del Código Penal en 2010 en la que por primera vez se dice que las empresas, la persona jurídica es responsable penalmente de los delitos que se puedan cometer en su seno por personas físicas. Antes solamente respondían las personas físicas. Sin embargo, desde 2010, pues ya dice el legislador, no, es que la empresa no se puede desligar de lo que hacen las personas que toman decisiones dentro de la organización. Y entonces, bueno, pues surge por primera vez la responsabilidad de la empresa. No de la persona, sino de la empresa, de la SL, porque hasta de la entonces, SA. si el administrador había actuado más o menos bien, con diligencia, no había ninguna responsabilidad. No había ninguna responsabilidad para la compañía, efectivamente, solo para la persona que había cometido ese delito. ¿Qué ocurre? Pues que a partir de entonces la empresa dice, no, es que a partir de esta reforma yo voy a ser responsable de que esta persona actúe en nombre de la compañía, en beneficio de la compañía y cometa un delito. Y como voy a ser responsable, voy a tener que decirle esto no se debe hacer. Con lo cual, de lo que estamos hablando es de responsabilidad. Tanto compliance como ESG, al final es que lo que pide la sociedad es que los empresarios sean responsables. Sean responsables en su toma de decisiones, les digan a las personas que toman decisiones cómo tienen que actuar, qué código de conducta tienen que aplicar, cuáles son los valores a la hora de tomar una decisión. Y una vez que una empresa adopta un programa de prevención, de comisión de posibles delitos, es cuando la empresa puede eximirse o atenuar la responsabilidad. Eso es desde una segunda reforma del Código Penal que fue en 2015. En 2015 dice el legislador, bueno, vamos a ver, la empresa se puede eximir de su responsabilidad o atenuarla si ha adoptado antes un programa de compliance, que es el término que empezamos a hablar todos, compliance, que es compliance, y que se ha centrado en un primer momento en esa reforma del Código Penal y centrado en 30 y tantos delitos que establece el legislador que si se cometen en el seno de una organización tiene responsabilidad de la empresa, pero no es solamente compliance penal. Compliance, que es cumplimiento, aplica, como bien decías antes, a todos los procesos de la organización. Entonces hay un proceso que es el de toma de decisiones. El de toma de decisiones es el que aplica directamente a los altos cargos, a los directivos y a los consejeros de las organizaciones. Pero hay otros muchos procesos dentro de una compañía, como es la administración y la financiación, como es la gestión de personas, como es las compras. Entonces, cada uno de los procesos de las organizaciones debe tener identificados cuáles son los requisitos legales que aplican a cada proceso y qué medidas hay que tomar preventivas para que no exista el riesgo de incumplimiento con la consiguiente sanción, con la consiguiente pena, con la consiguiente prohibición, por ejemplo, de contratar con la administración pública. Todo esto que pone en peligro la continuidad del negocio y la sostenibilidad de la empresa. ¿Y eso actualmente está estandarizado? ¿Hay en algún lugar que te diga cómo se tiene que hacer uno por uno, qué tienes que preguntar, cómo se tienen que medir los riesgos?
Sí, vamos a ver. Como siempre el legislador te dice lo que tienes que hacer, pero no te explica cómo. Sin embargo, hay unos estándares internacionales que son las normas ISO. Las normas ISO al final son normas, son estándares que te dicen cómo implantar modelos de gestión. Modelo de gestión ambiental, modelo de gestión de prevención de riesgos laborales. Hay estándares específicos para implantar un modelo de compliance. Y esos estándares ya son certificables, porque en un primer momento hay una cosa que es muy importante, y es que el compliance penal, la gobernanza, la responsabilidad, lo que quiere ya la sociedad es que eso emane desde arriba. Tiene que ser el Consejo de Administración el que coja las riendas y el que diga: yo quiero que en mi empresa se trabaje de esta manera, se compre de esta manera, se contraten proveedores que cumplan con estos requisitos. Bien, pues esos modelos ya los tenemos en estándares internacionales y siempre están enfocados a procesos, lo que decíamos antes, ¿vale? Los estándares internacionales lo que hacen es explicarnos y darnos una guía de implantación de programas de prevención de delitos, de compliance sociolaboral, de compliance tributario, de gestión de denuncias. Y ahora se está trabajando en un estándar internacional, en una nueva ISO, que nos va a decir cómo valorar la eficacia de un programa de compliance. Con lo cual, sí, hay estándares que sirven de guía. Laura, me imagino que esto es un follón a la hora de implantarlo en un despacho, porque afecta a todos los procesos. ¿Cómo fueron esos orígenes? ¿Cómo habéis trabajado todo esto? Claro, nosotros, como bien dice Olga, al final nos hemos servido de esas normas ISO para saber por dónde empezar, porque al final, como bien dice Olga, esto es un mare magnum de normativa y dices, ¿por dónde priorizo, no? Yo aquí siempre digo que es muy importante servirte de alguien que te ayude, ¿no? Porque muchas veces son tantas cosas que necesitas a alguien que te asesore. A lo mejor no en todo, pero en determinados puntos es necesario que te asesores. Nosotros lo hicimos así antes de empezar con toda esta parte, ¿no? Nos buscamos a alguien que fuera experto en cada una de las materias y nos ayudara a implantar esos modelos que dice Olga. Y una vez que ya tienes implantado el modelo, ya es mucho más sencillo, ¿no? Ya tienes, por un lado, que hacer seguimiento, pero por otro lado también es muy importante la concienciación de toda tu empresa, es decir, de toda tu organización. Es importante que todos los trabajadores y trabajadoras que están en tu organización entiendan que, como bien decía Olga, aquí se hacen las cosas de esta manera, ¿no? Y que de una manera, no tanto imperativa, pero sí de una forma que se te suban al carro y que entiendan que es algo positivo para ellos y para los clientes, que de alguna manera se te suban al carro y entiendan los beneficios de cumplir con esta normativa, de cumplir con ese código de conducta. ¿Por qué? Porque también de alguna manera a ellos les protege de entender cuándo estoy haciendo algo bien y cuándo estoy haciendo algo mal, ¿no? Olga, imagínate que vamos esta mañana a una empresa que nos ha contratado esto del compliance. ¿Por dónde empiezas? Bueno, pues empiezas por conocer la organización. Lo primero que se le pregunta es ¿qué sois? ¿A qué os dedicáis? ¿Cuál es vuestra misión? ¿Cuál es vuestra visión de futuro? ¿Qué valores tenéis en la organización? ¿Se conocen? ¿No se conocen? ¿Tenéis ahora mismo unas normas conocidas por todos? ¿Pueden estar escritas o no? En materia de cómo relacionáis vosotros y cómo relacionáis con las partes interesadas o los grupos de interés que comentaba Laura. Eso es lo primero que se hace, conocer a fondo la empresa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada uno tiene que tener su propio código de conducta, sus propios valores, su propio comportamiento. ¿En qué afecta eso al compliance? Absolutamente, es la base. Es la base. Si una empresa no trabaja y no cree en unos valores determinados, al final no puede tener un programa de compliance implantado porque es básica la cultura. Si no hay cultura, no hay cumplimiento. Enseguida, si la organización no está impregnada de esos valores... Cualquier empresa en España te va a decir, no, yo lo único que quiero es ganar dinero, tratar bien a la gente y ya está, ¿no? Es decir... Sí, pero eso tiene que ser real. Es decir, de alguna manera tú tienes que demostrar que lo que tú buscas con eso, que es muy generalista y que probablemente lo dice todo el mundo, cómo eso lo traspasas a tu día a día.
¿Cómo lo traspasas a tus trabajadores y todas las trabajadoras, a tus empleados, a tus compañeros? ¿Cómo lo transmites eso en tu proceso comercial? ¿Cómo lo transmites en todos los procesos que tú tienes, ¿no? Es decir, no solo es decirlo, esto es lo de, no solo hay que ser bueno, sino también parecerlo. Tienes que transportar, yo os decía antes que es muy transversal todo lo que tiene que ver con cumplimiento y con ESG. Tiene que ir a todos los procesos de la empresa y que todo aquel que esté en esa organización entienda por qué se hacen aquí las cosas de una manera y realmente se involucre y crea que debe de hacerse así, de esa manera, ¿no? Primero para evitar responsabilidades, lo que decía Olga, ¿no? Al final, vamos a ser claros, nos movemos porque no nos pase nada que sea conflictivo y podamos tener un problema, pero también tiene que ayudar al negocio, ¿no? Y cada vez más el mercado y los clientes, tú decías antes, hablabas de los inversores, clientes, proveedores, te piden que demuestres que sí, tú ganas mucho, ¿no? Y tienes tus cuentas anuales públicas, pero cada vez más la gente consulta los estados de información no financiera, el informe de sostenibilidad. Actualmente es casi tan importante para muchas empresas cuando van a contratar contigo que identifiques no solo tus cuentas anuales, que bien vas desde el punto de vista económico, vale, pero ¿qué más haces? ¿No? Sabemos que ganas dinero, pero ¿qué más haces? ¿No? Te comprometes con un salario digno, con un trabajo digno a tus empleados. ¿Es real eso o no es real, ¿no? Entonces, cada vez más no es solo decirlo, sino también tienes que demostrar que lo estás haciendo, ¿no? Entonces ya hemos llegado a esa empresa, ya sabemos cuál es su misión, su visión, sus valores, lo tenemos encima de la mesa. Encima de la mesa. Y entonces, bueno, pues el siguiente paso es, vamos a hacer un diagnóstico del riesgo que estás asumiendo a día de hoy, vamos a evaluar ese riesgo y tú nos vas a contar cuál es tu apetito al riesgo. ¿Dónde te quieres quedar? Me gusta eso del apetito al riesgo. ¿Eres de los que vas a 120 o...? Exacto, exacto. Todos salimos de casa y asumimos riesgos. Las empresas asumen riesgos. Entonces, vamos a hacerte un mapa de riesgos. Te vamos a decir, esta es tu situación actual. ¿Tú hasta dónde quieres llegar? Entonces, en ese momento entra como una serie de preguntas que tienen que ir respondiendo la empresa. Un cuestionario. Claro, en ese momento lo que se hace es identificar en cada uno de sus procesos los requisitos legales que aplican y preguntarles si lo están cumpliendo y cómo lo están cumpliendo. Bien, ¿cómo lo estoy cumpliendo? Pues no lo sé, pues le ayudamos a buscarlo. Mira, es que eso lo desconocía. Bien, pues aquí tienes un apetito al riesgo brutal, porque lo desconoces, con lo cual esto hay que conocerlo. Y luego ya uno ver de qué manera puede ir minimizando esos riesgos de incumplimiento, estableciendo unas prioridades. No es lo mismo exponerse a que cierren un negocio que exponerse a que le pongan una sanción de 6.000 euros. Entonces, dependiendo de los recursos que tiene la organización y dependiendo de la gravedad del riesgo, entonces estableceremos un plan de acción para ir minimizando a lo largo del tiempo y en el plan en el que el empresario quiera asumir, establecemos un plan de acción hasta conseguir que los riesgos que asume el empresario son tolerables. Porque está claro que es muy difícil hacer desaparecer un riesgo. Hay un riesgo inicial que es el inherente y luego hay un riesgo residual después de haber tomado las medidas. Pero pongamos un ejemplo. Mira, os voy a poner en pantalla, esto es un pantallazo de un software de compliance, y en este caso es fiscal. O sea, analizan más de 300 puntos. Uno de ellos, vamos a la parte del impuesto a sociedades, y dentro del impuesto a sociedades vamos a la amortización. Pues una pregunta sería, oye, ¿se está aplicando la amortización sobre el precio o el coste de producción? Pues probabilidad, impacto que tiene, es bajo, es alto, a este nivel de detalle, ¿no? Es decir, que al final lo que estamos haciendo, preguntas que dicen, pero ¿por qué me va a preguntar para el compliance fiscal si realmente la amortización se hace sobre el precio de adquisición? O si estoy periodificando, o a nivel laboral, ¿qué convenio están aplicando? ¿Es el correcto? ¿No es el correcto? ¿Está en duda? Porque hay veces que a lo mejor no sabes qué convenio aplicar, ¿no? Se trata de esto, ¿no? De ir bajando a 300, 450 puntos, que alguno dirá ya, pero al final es un cuestionario absurdo, porque yo te voy a responder sí o no, pero también es verdad que si respondes sí o no, alto o bajo, también ya estás dando... es como una auditoría, ¿no? Sí, la gestión de riesgos se calcula, siempre se gestiona con la fórmula de probabilidad e impacto.
Probabilidad, pues en la probabilidad entran muchos factores. El factor de a cuántas personas afecta, a cuántos procesos afecta, cuántas veces puede ocurrir, el histórico si ha ocurrido ya. Todo eso va a aumentar el grado de probabilidad. Y el impacto puede ser, según se quiera calcular, pues hay consultoras y hay herramientas que establecen el impacto como el daño que puede tener una organización por ese incumplimiento y que puede ser un daño económico, un daño material. Sin embargo, para otra gestión de riesgos, como puede ser prevención de riesgos laborales, el daño es más grave si es personal. ¿Bien? Entonces, el impacto dependerá del riesgo que estemos identificando. Entonces, se conjuga la probabilidad de que ocurra o de que haya existido con el impacto que va a generar en esa organización y se establece un nivel de apetito al riesgo, que hay que corregir o que no, porque a veces se identifica el riesgo y dice, bueno, pues esto al final es un riesgo trivial, tu impacto va a ser insignificante, no lo vamos a poner entonces como prioridad de actuación. Sin embargo, si identificamos otro riesgo que va a tener unas consecuencias importantes para la compañía, es peligroso para la compañía, entonces vamos a decir, aquí tienes que tomar una medida y tiene que ser inmediata. Pero tengo la impresión, Olga, que todo se queda en responder a un cuestionario por ciertas personas que te van diciendo alto, bajo, medio, etcétera, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, esto del coste de la amortización sobre el precio de adquisición. Pues hombre, yo pregunto, no voy a ver la contabilidad hacia hacer un muestreo, ¿no? Es decir, al final todo termina en un cuestionario, ¿no? No. Se piden evidencias. Se piden evidencias. Es importante. Claro. Por ejemplo, convenio laboral, pues vamos a ver las nóminas que se está aplicando, hacer como una especie de muestreo o que te aporte, ¿no?, la documentación. Claro, es justo eso, es decir, con estos análisis lo que te permiten es saber, sobre todo, que al final esto hay que ser sincero, porque luego si no, cuando el externo te va a pedir las evidencias es que vas a quedar reflejado, entonces no tiene ningún sentido mentirte a ti mismo, ¿no? Y sobre todo te permite saber en qué punto estás, en qué situación partes, ¿no? Y como dice Olga, bueno, pues luego ya veremos hacia dónde o hacia qué punto puedo llegar por mis circunstancias, es decir, y a qué otros puntos, ¿no? Es decir, tú te comparas con una gran empresa, pues ellos tienen un nivel de cumplimiento mucho más alto que muchas empresas más pequeñas. Pero por lo menos yo creo que lo más importante es conocer desde qué punto partes, ¿no? En qué situación estoy. Porque hay veces que tú crees que lo estás haciendo todo bien, pero hay cosas que desconoces porque la normativa es tan amplia que se te puede escapar. ¿Qué cosas haces? ¿Qué cosas no haces? ¿Por qué lo estás haciendo? Si lo estás haciendo pensando que lo estás haciendo bien, pero a lo mejor hay un cumplimiento mayor del que tú estás ejecutando, ¿no? Y eso te permite luego tomar decisiones. ¿Hasta dónde llego? ¿Qué nivel de riesgo soy capaz de asumir o qué nivel de riesgo no quiero asumir, ¿no? Y además lo vi súper interesante. Conocí una empresa, además en el edificio donde estamos, no sé cómo los conocí, pero terminamos hablando, que se dedicaban a hacer revisiones laborales. Es decir, llegaba una empresa que tenían 300 o 400 empleados, revisaban y decían, oye, que nos estéis aplicando una bonificación. Y a lo mejor eso es un ahorro de dinero importante. O estés aplicando el convenio mal y esto lleva unos riesgos económicos. Es decir, que esa auditoría la veo como una oportunidad, que además la tendría que hacer una externa. Y no sé si también estáis un poco trabajando en esa línea. Sí, nosotros hacemos esas auditorías externas a través del despacho de abogados, como te decía hace un momento, y además también es una oportunidad porque esto es un diagnóstico, pero luego te permite ayudar al cliente en pasos siguientes, ¿no? Oye, pues en temas de igualdad, por ejemplo, ¿no? Pues no tengo un plan de igualdad, pues nosotros te podemos ayudar a hacer ese plan de igualdad. O ahora el último plan que se ha aprobado, el plan de diversidad e inclusión, pues puedo ayudarte a implantar ese plan, a definirlo, a implantarlo. Entonces, al final, de ese análisis previo surgen muchísimas oportunidades posteriores con los clientes. Y aquí es donde entra ya en juego la siguiente fase, ¿no? Ya hemos analizado los riesgos, hemos tenido la reunión, las herramientas tecnológicas aquí son fundamentales, ¿no? Porque todo eso lo tendremos que ir documentando. Son fundamentales, efectivamente, pues como preguntabas antes, ¿esto es solo un cuestionario? No. Lo que hacemos es pedir evidencias y todo esto se recoge en un informe y queda como, bueno, pues el primer paso, la evaluación inicial de riesgos, y a partir de ahí diseñamos un plan de acción. Y en el plan de acción el cliente pues va avanzando,
va tomando esas medidas que le hemos ido asesorando y que además el despacho asesora, porque estas herramientas son muy interesantes para los despachos, porque antes los despachos lo que hacían era reaccionar. Reaccionar, venía el cliente y el despacho lo que hacía era solucionar el problema, pero ya había un problema. ¿Qué es lo que puede hacer el despacho ahora? El despacho ahora lo que puede hacer es adelantarse a ese problema para que su cliente no lo tenga. Entonces, como decías antes, es que si viene una empresa que dice yo lo que quiero es ganar dinero, pues ya con ese asesoramiento previo está ganando dinero. Con lo cual, es una empresa que está, o un empresario que está asesorado previamente, tiene mucha más continuidad y tiene muchísima más seguridad jurídica y seguridad en el mercado que una empresa que solo es asesorada cuando ya tiene el problema. ¿Cómo empezaste con todo el proyecto tecnológico tuyo? Pues empecé... Porque te metiste en un follón y lo sabes. Me metí en un follón. No era consciente, pero me encanta. O sea, no me arrepiento nada. Volvería a hacerlo 1 y 1000 veces. Bueno, pues porque yo he estado en empresa durante más de 20 años como responsable de cumplimiento, empezando como responsable de determinados procesos dentro de la compañía y acabando ya con lo que yo llamo el compliance corporativo, que es el que identifica todos los riesgos de incumplimiento en todos los procesos de la organización. Y bueno, pues ya acabé abarcando pues todos los procesos desde la toma de decisiones hasta la incorporación del último empleado que ha entrado ayer, ¿no? Y bueno, cuando empiezas con uno de los procesos, pues bien, luego cuando coges el siguiente, tu Excel es más grande. Cuando coges el siguiente, tu Excel ya se hace imposible. Y entonces yo echaba de menos herramientas tecnológicas que me ayudaran a tener una visión global. Y entonces decidí diseñarla para las personas que se dedican a gestionar compliance o a asesorar sobre compliance, introduciendo ya el conocimiento que se tiene después de 20 años de experiencia y la formación continua, que desde luego, y la proliferación de toda la normativa en materia laboral, que es terrorífica en España. Bueno, pues estar continuamente actualizado y entonces yo empecé con este proyecto con la idea de ayudar a los despachos a coger esa visión preventiva, enseñarles a trabajar y enfocar al cliente y toda la gestión por procesos. Porque claro, después de 20 años en que tú tienes que identificar todos los requisitos legales que pueden aplicar a una compañía, empiezas implantando una ISO y acabas implantando 10 y todas integradas. Y entonces, bueno, pues pensé en diseñar una herramienta súper sencilla, muy intuitiva, que la puede utilizar cualquiera si está familiarizado con el derecho mejor o con la gestión del compliance y la gestión de riesgos mejor, pero ese era el objetivo, ayudar a implantar estos programas de prevención dentro de las empresas y ayudándose con una solución tecnológica que le da mucha seguridad al que la utiliza y mucha seguridad al empresario que recibe pues, un informe y un diagnóstico muy normal y muy sencillo que va a entender en cuanto se ponga a mirar. Porque al final el objetivo era a través de preguntas ir viendo los riesgos. A través de preguntas y de evidencias, conociendo la empresa a fondo, ir viendo los riesgos que tiene la compañía de que alguno de sus integrantes pues no cumpla o bien con unos requisitos legales o bien con sus propios requisitos internos o bien con requisitos impuestos por clientes o por el mercado. ¿Qué estructura suelen tener estos programas de compliance? Pues, a nivel tecnológico, ¿qué son apartados? ¿Suelen tener todas eso que hablabas de probabilidad, impacto? ¿Qué tienen en común? Pues tienen en común que identifican un requisito que hay que cumplir,
establecen los controles que minimizan el incumplimiento de ese requisito, y jugando con la existencia del requisito, el grado de cumplimiento de cada uno de los controles asociados a ese requisito y el impacto que podría generar en la organización, pues da un plan de acción. Eso es lo que tenemos todos en común. ¿Qué es probabilidad y qué es impacto? Probabilidad es las veces o la cantidad de veces o de oportunidades de que te ocurra algo. O sea, la probabilidad es la posibilidad de que te ocurra algo, un suceso que normalmente no es deseado. Y el impacto es el daño que puede generar la organización, que puede ser un impacto, como hemos dicho, material, puede ser un impacto personal, puede ser un impacto reputacional. Y si queréis, ahora lo de Nacho Cano, fíjate lo que le ha ocurrido. Se genera una situación de incertidumbre en la que a lo mejor ha incumplido con algunas obligaciones legales. El primer impacto que ha tenido es perder a un patrocinador, ¿no? Como Renfe. Las probabilidades y los impactos se valoran del 1 al 10, en alto o bajo, eso depende ya de cada maestrillo. Claro, eso depende, sí, puede ser de 1 al 10, del 1 al 5, sí, pero bueno, siempre hay unos valores. ¿Y hay unas preguntas que tienen más importancia que otras? Depende de la sofisticación del programa. Si tienes un programa muy sofisticado, sí. Y al final se busca, con todas esas preguntas, algo general. O luego, claro, porque tú has dicho una cosa que para mí es lo más importante, que es el crear luego el plan de acción. Es decir, oye, puede haber una probabilidad, puede haber un impacto, que todos tenemos riesgos, porque a lo mejor cuando me están haciendo la auditoría esto no lo había tenido en cuenta, o estaba en una zona un poco gris, pero lo importante es lo que va a pasar después, ¿no? Que es el plan de acción. Eso es. Se generan unas acciones con unos plazos según la prioridad. Si el riesgo lo hemos identificado y hemos visto que es intolerable, que no se puede admitir, esa planificación es inmediata. Ahora, si es moderado, le damos un plazo de acción y le ayudamos. En este caso, el despacho y la consultora ayuda a completar esa acción. ¿Cómo formáis internamente en vuestro despacho sobre todas estas cosas? ¿Tenéis vuestro propio LMS? Nosotros tenemos nuestro propio LMS que lo que tenemos ahí es formación para todo el mundo de la compañía en términos de compliance, en nuestro código de conducta, en muchas de las cuestiones que creemos que son esenciales para todo el mundo. Y forma parte además del onboarding, es decir, cuando alguien se incorpora es de las primeras cosas que les comunicamos, ¿no? Cómo se hacen las cosas aquí. ¿Lo tenéis todo ya grabado? Lo vamos cambiando, intentamos que sea muy dinámico, porque es verdad que, claro, nosotros tenemos muchos perfiles, hay gente que está muy familiarizada con términos legales, pero hay gente que no está tan familiarizada con términos legales. Intentamos que sea muy dinámico, pero que al final transmitamos lo que queremos transmitir, que es esa obligatoriedad, esa forma de hacer las cosas y esa responsabilidad que se genera si no lo hacemos, ¿no? Al tener el LMS lo que intentamos hacerlo es grabado, porque nos da muchísima más flexibilidad y además, bueno, pues nuestros empleados y empleadas pues pueden durante el tiempo del onboarding verlo en cualquier momento. Pero sí que queda registrado y luego hacemos una pequeña prueba de queda registrado quién lo ha hecho, si ha pasado esa prueba o no, para que realmente nosotros luego, si en algún momento dado tenemos alguna auditoría, podamos evidenciar que toda nuestra organización es conocedora de estas circunstancias. Bueno, hemos hablado de LMS. Si entráis en nuestro marketplace, marketplace.innovaciondespachos.com, donde tenemos todos los productos que están relacionados de forma directa o indirecta con el sector, LMS, digamos que son aquellas plataformas para la formación.
Es decir, no es que a mí me gustaría tener una plataforma online donde entrase un usuario y allí tuviese diferentes cursos y saber si ha hecho un 50% del curso o un 80%. Me gustaría que al terminar el curso se le hiciese una serie de preguntas. Bueno, pues estas plataformas te proporcionan todo. Te proporcionan el que puedas depositar el vídeo, tener la trazabilidad, que si ha visto el vídeo, no ha visto el vídeo, que no puedas pasar al siguiente vídeo si no has terminado el anterior. Y bueno, para aquellos que estéis trabajando con un CRM, os aconsejo que busquéis en vuestro store, en vuestro marketplace, algún tipo de LMS. Nosotros, en este caso, pues en nuestro propio CRM tenemos un LMS integrado y nos permite eso, ¿no? Que cuando llega un empleado, directamente le llevamos al LMS. Bueno, estamos trabajando en ello. Hace 2 años ya pusimos el LMS. Tenemos algunos cursos que son más bien de fiscal, de cómo funciona el programa de RP, el CRM, etcétera. Pero sí estamos trabajando ahora en todo esto, ¿no? Por eso también invitaros a esta reunión, porque para mí es fundamental el que también, por ejemplo, estábamos otro día con la directora de Recursos Humanos y decíamos, llega un empleado, y ahora nos tenemos que sentar y explicarle nuestra misión, nuestra visión, que muchas veces no la tenemos ni documentada, ¿no? ¿Por qué no lo grabamos? Y que cuando llegue un empleado diga, mira, te vas a sentar esta mañana aquí, te vas a poner unas palomitas, un refresco y escucha un poco quiénes somos, hacia dónde vamos, cuál es nuestra filosofía, nuestra política de recursos humanos, la parte de compliance, la parte de cómo funciona el canal de denuncias, etcétera, ¿no? Claro, esto lleva un trabajo interno de vídeos y de todo. Bueno, incluso puedes combinarlo. Hay una parte, nosotros hacemos una parte en vídeos y otra parte porque también el contacto con quien te lo cuenta y cómo te lo cuenta yo creo que es muy importante, ¿no? Entonces hacemos un híbrido entre las dos partes. Pero es verdad que todo lo que nosotros necesitamos que quede documentado lo hacemos a través de plataformas, porque si no es la única forma. Que luego puedas reportar, que tengas informes de quién sí, quién no, en toda la formación. Claro, entonces nosotros a través del LMS y a través de estas preguntas responden un cuestionario y ya se deja guardado, incluso se le envía al empleado un certificado para que lo tenga, que a su vez lo guarda la herramienta para el día de mañana acreditarlo y bueno, a nivel de prevención de riesgos laborales, que hay un montón de cosas que nosotros tenemos que tener, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con el compliance, tenemos que garantizar que nosotros lo hemos comunicado. Exacto. Sí, sí. ¿No? En tu caso, la parte formativa, ya la hemos introducido, es fundamental en todo este proyecto. Fundamental. Yo siempre digo que podemos tener un código de conducta maravilloso, un canal de denuncias maravilloso, un procedimiento sancionador también maravilloso. Si no hemos formado al empleado en todo esto que tenemos, no vale de nada. No vale de nada. Entonces, compliance también tiene esa parte de facilitar a los despachos y a las consultoras y directamente a las empresas esta formación obligatoria que al final la empresa tiene que certificar, tiene que acreditar que se ha recibido. Entonces, hay formación dirigida a directivos en materia de compliance, formación dirigida a empleados, formación específica para los responsables de los sistemas internos de información, es decir, de los responsables de los canales de denuncias, porque una de las cosas que ha generado más incertidumbre dentro de las organizaciones ha sido quién es el responsable del canal de denuncias dentro de una organización. ¿Quién asume esa responsabilidad? Porque tiene que ser una persona física, nos dice el legislador, o un órgano colegiado que designa a una persona física para controlar que todo se hace correctamente. Entonces, claro, cuando estamos hablando de empresas de a partir de 50 empleados, si nosotros hablamos de un despacho o de una oficina donde pueda haber alguien que sepa de gestión de personas, alguien que sepa de administración, de finanzas, que sepa de normativa, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de una empresa que es una cafetería, donde hay 50 empleados y que el dueño de la cafetería, que es el empresario, está todo el día ahí trabajando y la siguiente persona que toma decisiones es el encargado de sala y todo lo tiene externalizado, la gestión de las nóminas, la gestión de las finanzas, todo lo tiene externalizado, no tiene personal formado, dice, bueno, pues es que tiene que haber un responsable del canal de denuncias y mira al encargado de sala, vas a ser tú. Y el encargado de sala dice, ¿yo? ¿Qué es eso? Entonces, esto es un problema
que está sobre la mesa y que todas las empresas en España, no todas, pero muchas, que tienen de 50 empleados hacia arriba, se les están pidiendo unas cosas que obtienen un apoyo y externalizan, por ejemplo, esa gestión, aunque sea el responsable el propio empresario, pero tiene que conocer que existe la posibilidad de que ese canal de denuncias, su gestión, esté externalizada. Es más, la Fiscalía General del Estado establece que se debería externalizar, no que se deba, sino que se debería, que es más recomendable y que es más fiable y más seguro, externalizar la gestión del canal de denuncias y externalizar la formación en materia de compliance. Con lo cual ahora los despachos y las consultoras ya pueden ofrecer a sus clientes este servicio. Y nosotros, a través de la plataforma, ponemos a disposición de los despachos y las consultoras y también de las empresas este servicio de formación y de gestión de denuncias. Vamos a un mundo muy romántico, ¿no? Todo sostenible, sí, social. Gracias a Dios. ¿No? ¿No tienes esa impresión? Bueno, yo creo que hemos pasado muchos años en los que hemos estado explotando muchas cosas y que no nos preocupábamos más allá de probablemente la parte económica, ¿no? Y que es el momento de mirar hacia otras variables que también son importantes y que también impactan en nuestra actividad, ¿no? Tenemos que entender que los recursos naturales no son infinitos y lo estamos viendo. Tenemos que entender que la gente ya no vive para trabajar, sino que también quiere tener su vida personal, que quiere conciliar, que todo el mundo necesita conciliar la vida que tiene dentro de la empresa y fuera de la empresa, y que además eso también ayuda a que el rendimiento y el compromiso de los empleados y empleadas con la empresa sea mayor. Hay que entender también que las empresas cada vez son más responsables penalmente, también de la información que transmiten. Yo creo que una parte de la gobernanza muy importante es la transparencia. ¿Qué estás contando a tus empleados? ¿Qué estás contando a tu mercado? ¿No? ¿Es real lo que estás contando? Y demostrar esas evidencias de que lo que te estoy diciendo es lo que hago, ¿no? La seguridad, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, ahora mismo estamos expuestos a un montón de cosas. La información, muchas empresas tenemos información muy delicada, nosotros como despachos tenemos información muy delicada de nuestros clientes. ¿Cómo protegemos a esa información, ¿no? Entonces, cada vez más tenemos que empezar a entender que hay muchas cosas en las que impactamos, que necesitamos proteger y que necesitamos además conocer cómo mitigar los riesgos, como decía Olga, para dar el mejor servicio y sobre todo tener las menos responsabilidades posibles, ¿no? y que esos impactos, esas probabilidades de las que hablaba antes Olga, sean lo más mínimas posibles, ¿no? Hemos salido del compliance, nos hemos metido poquito a poco ya en esta parte más romántica, ¿no? Este movimiento del ESG. Pero me hablabas de otros movimientos también, ¿no? De Naciones Unidas. ¿Nos puedes explicar un poco? Sí, bueno, el otro día te comentaba los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Es lo mismo? Está muy enlazado. Está muy enlazado. Al final, esta sociedad lo que quiere es que nos responsabilicemos de lo que estamos haciendo, porque hemos evolucionado muchísimo en muy poco tiempo, hemos generado industria, hemos generado tecnología, la información vuela de un sitio a otro y al final generamos un impacto en el medio ambiente, generamos un impacto en las personas. Yo he podido ver un poco, disfrutar en estos años de profesión, que el primer foco, el más evidente, fue el medio ambiente, porque, bueno, pues que sí, la capa de ozono, que sí, los glaciares, que sí, son cosas como muy evidentes, ¿no? Es más, nosotros, el ser humano trabaja con un riesgo para minimizarlo cuando es muy evidente. Cuando no es tan evidente, nos cuesta más. Entonces tú, por ejemplo, cuando vas a una empresa y dices, no, esto lo tengo controlado, tú te vas a una empresa de logística y en el almacén lo tienen todo súper controlado. Y sin embargo vas a otra área y no está tan controlado, porque el almacén es tan evidente los riesgos que tienen, que lo tienen todo el día. Pero a lo mejor vas a otra área y dicen, no, ¿por qué? Pues porque no es tan evidente para ti. Entonces, ha sido muy evidente y está siendo muy evidente el impacto que estamos teniendo en el medio ambiente y ahora estamos viendo el impacto en las personas. Y creo que la persona
es la que ahora es la protagonista. Sí, hasta ahora ha sido de ESG, podemos decir que además son las siglas en inglés, que en España sería ESG. La parte medioambiental, que engloba toda la parte de la A o la E, ha sido la que hasta ahora tenía el mayor peso. Pero la S y la G cada vez más también empiezan a tener un peso muy importante, primero por la salud mental, que tú lo has hablado muchas veces, ¿no? Yo creo que eso, y además a raíz de la crisis del COVID y todo, yo creo que nos hemos dado cuenta de que la gente pues necesita tener una estabilidad, una sostenibilidad financiera en una empresa, ¿no? Que al final pasamos muchas horas de nuestra vida trabajando rodeados en unas organizaciones, y esa salud mental hay que cuidarla, ¿no? Nosotros cada vez más las empresas ponemos a disposición de nuestros empleados. Nosotros, por ejemplo, tenemos el gabinete psicológico para nuestros empleados. ¿Está funcionando bien eso? Está funcionando muy bien. ¿Pero cómo hacéis? ¿Son psicólogos externos? Son psicólogos externos. Nosotros ¿Os enteráis? No, es totalmente confidencial para ellos. Es decir, tienen como un bono. Tienen como un bono. Entonces ellos pueden acceder a... Pero sí sabéis quién lo utiliza. El empleado que lo utiliza, sí. Otra cosa es lo que hable o lo que no hable, pero no, o sea, porque es una plataforma externa a nosotros, ¿vale? Entonces son ellos tienen, se meten, cada empleado tenemos nuestro perfil. Eso es una empresa externa que habéis contratado. ¿Cómo se llama? Pues ahora mismo no te lo voy a decir, pero te lo digo. Pero lo que nos ayuda es a que en momentos de estrés, en momentos en los que nos dedicamos a... ¿Y eso lo pagáis vosotros? Tenemos, depende, hay una parte que sí que pagamos nosotros y luego ya son más, si ya hay que hacer un tratamiento previo o posterior, pues ya sí que lo paga el propio empleado, pero nosotros lo que hacemos es como consultas, sí, claro, es decir, oye, tengo este problema y bueno, pues el psicólogo al final te escucha y te da unas herramientas para poder, pues momentos de estrés, momentos de que veo que no llego, momentos de que tengo un problema familiar muchas veces que me impacta. ¿Y esto tiene que ver con el ESG? Sí. Yo creo que también tiene mucho que ver con la gestión de las personas. Y el ESG, la parte social, tiene mucho que ver con la gestión de las personas. Cómo gestionas a tus empleados, ¿no? Por eso te decía antes que es muy transversal. Oye, yo trabajo... Pero fíjate, Laura, que nos están no obligando, pero sí forzando a ser también responsable en ese sentido, porque alguno dirá, oye, si el empleado tiene un problema, ¿qué me cuenta? Que lo resuelva en su casa o que lo resuelva con sus amigos, pero es que ¿hasta qué punto tú tienes responsabilidad de sus historias personales? Por supuesto, pero a ti te impacta porque tiene un buen rendimiento, ¿no? Es decir, al final una persona que está con la cabeza... Pero aquí entra la ética, ¿no? Dice, oye, ya sé que no es tu caso, ya sé que no es tu problema. Pero ahí entra mucho la parte de la gobernanza, ¿no? Como decía antes Olga, ¿no? ¿Cómo queremos que nuestra empresa se gobierne, ¿no? ¿Cómo queremos tomar las decisiones? Y los valores, ¿no? Que decías también. Claro. Sí, aquí hay un término que es fundamental, que es la sostenibilidad. Sí. Nosotros... Perdona que interrumpa, porque antes el informe era informe no financiero y creo que lo han cambiado por informe de sostenibilidad. Sí, de hecho, ahora sostenibilidad se utiliza, es una palabra que aglutina todo. Muchas cosas. De hecho, cada vez más se va a empezar... empezamos hablando de responsabilidad social corporativa, pasamos por ASG, estamos ahora en ASG, pero probablemente acabemos, hay muchos departamentos que ya se llaman de sostenibilidad y engloba todo, ya no es sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad social de nuestros empleados, de la empresa, sostenibilidad financiera, es decir, al final también buscas que el negocio sea sostenible a largo plazo, ¿no? Con lo cual, completamente de acuerdo. Claro, las Naciones Unidas lo que dicen es vamos a seguir desarrollándonos, pero que el desarrollo sea sostenible. No nos carguemos un bosque, lo dejemos arrasado y vayamos al siguiente. Si estamos talando árboles, vamos a reforestar. ¿Para qué? Para que sea sostenible y para que los que vengan detrás se encuentren con que los recursos se han renovado. Eso en cuanto a medio ambiente. Entonces, hay objetivos sostenibles en cuanto a fin de la pobreza. ¿Qué es lo que se pide? Pues lo que se pide es que haya una responsabilidad global. O sea, que tú el mundo no lo dejes peor de lo que te lo has encontrado, sino, si puede ser, hasta mejor. Y que lo que hayas consumido lo devuelvas de alguna manera. Yo creo que ese es de lo que tratan los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, ¿esto obliga o implica a las personas o también a las empresas? Pues a las empresas pueden hacer mucho. En las memorias de sostenibilidad o el estado de la información no financiera hay una parte que es ambiental y dice, ¿qué haces para que tu actividad no impacte negativamente o incluso qué haces para mejorar la sociedad en la que estás trabajando? Por ejemplo, pues se abre una compañía en una localidad
donde no hay industria, no hay trabajo, y lo que se hace es contratar a gente local. Ahí estás generando riqueza. O sea, estás favoreciendo que esa localidad tenga vida y sea más sostenible y que las personas no acaben abandonando esa localidad, sino todo lo contrario, que renazca. Entonces hay muchas cosas que las empresas pueden hacer porque el mundo sea sostenible y todo lo que construimos se pueda mantener y sea bueno. Yo aquí aconsejo, ¿no? Incluso a los despachos, ¿no? Que son los que nos siguen, de por qué no ir pensando dentro de la página web en abrir una landing específica de qué cosas se están haciendo, pero por un tema de transparencia, por un tema de reputación y, por qué no, como una opción más que valore el cliente a la hora de elegirnos a nosotros. ¿Estáis trabajando en esa línea también? Sí, sí, totalmente. Además, yo siempre digo que nosotros somos una empresa familiar, con lo cual las empresas familiares y todas aquellas empresas que provienen de unos socios que, aunque no sean familia, que forman una familia, ¿no? Y yo siempre digo que quizás son las precursoras de toda la sostenibilidad, porque siempre se han preocupado por sus empleados, siempre han intentado hacer prácticas beneficiosas para su entorno y a partir de ahí, bueno, pues lo que hay que hacer es un poco es canalizarlo, ¿no? Cuando nosotros empezamos a crear el departamento de ESG nos dimos cuenta de que hacíamos muchas cosas, pero que en realidad pues eran un poco, unos hacen aquí, otros hacen allá, y lo que estamos intentando es canalizarlo todo en torno a una estrategia común, es decir, oye, ahí, por ejemplo, hemos trabajado en un propósito de empresas. Os ha ayudado, ¿no? A cambiar, sí. a cambiar estrategia o por lo menos a mejorarla. Sí, sí. Por eso, porque te permite canalizarlo todo a través de un mismo foco y, sobre todo, tener muy claro cuál es el objetivo que quieres llevar. Si al final vas haciendo pequeñas cosas en un lado o en otro, al final no ves la globalidad y lo que buscas al final es generar un impacto positivo. Si tú vas pequeñas cosas pero no canalizadas de forma conjunta, el impacto pues, puede ser que se diluya y no consigas lo que estás buscando, ¿no? Al final lo que decía Olga es que lo que buscamos muchas veces es, oye, yo hago cosas, por supuesto que hago cosas, pero voy a intentar que lo que hago realmente tenga el efecto que estoy buscando, ¿no? Y comunicarlo, todo lo que se hace, pero no se comunica es como si no existiera. Hay que comunicarlo tanto a tus empleados, porque genera un sentimiento de pertenencia mucho mayor. Eso es lo que estaba pensando justamente ahora, que todo esto está haciendo que las empresas sean más equipo, por la formación, por los valores, por la sensibilidad. Sí, han dejado de ser frías, ¿no? Antes veíamos como las empresas frías y se están volviendo un poco más con corazón, ¿no? Y más cercanas. Efectivamente. Entonces, toda esa parte te permite ayudar a tus empleados a esa pertenencia, a ese compromiso, a ese orgullo de pertenencia a una empresa, ¿no? Y además, luego, de cara a tus clientes, a nosotros cada vez más, los clientes nos piden, dentro de que justifiquemos muchísimas cosas de nuestro servicio, ¿qué estás haciendo en términos de ESG? De ahí de lo que hablaba de crear una landing donde expliques todo esto, que claro. Cómo estás ayudando a los empleados, cómo estás ayudando a nivel de sostenibilidad. Nosotros, de hecho, hemos creado dentro de Atisa, hemos creado una marca específica que se llama Atisa Comprometida, en la que englobamos todo lo que tiene que ver con ESG y lo comunicamos a nuestros clientes. Nosotros, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con nuestro edificio, intentamos ser lo más sostenibles posibles. Tenemos proyectos internos, por ejemplo, la nómina solidaria, que nosotros llamamos, nómina con propósito, que voluntariamente los empleados pueden donar una serie de euros a una causa que hemos elegido entre todos los empleados. Eso, voluntariamente, quien quiera se suma a la iniciativa. Y eso, al final, te genera sentimiento de pertenencia y sentimiento de compromiso y estar orgulloso de la empresa de la que trabajas, ¿no? Cuando tú hablas con tus familiares, tus amigos, oye, pues en mi empresa hacemos esto. Y además intentamos involucrar a nuestros clientes. En Navidades, por ejemplo, hacemos campañas de donación de juguetes en la que hemos involucrado a nuestros clientes y ha tenido una acogida muy positiva, ¿no? Porque también ven que no solo les llamas para temas de negocio, sino también para que colaboren en iniciativas que probablemente tengáis conjuntas, ¿no? Y eso también genere un sentimiento de fidelidad del cliente a ti, porque ya no solo te ve como alguien que le ayuda en sus procesos de exterminación en nuestro caso, sino alguien que también comparte sus valores, ¿no? Sí. A mí me gustaría implantar a partir del año que viene que un tiempo de las horas totales del año de los empleados voluntariado corporativo, ¿no? Se dedicasen a algo social. Sí. Me da igual, sí, a lo que quieran. Es estupendo. Nosotros estamos trabajando también en ello y es estupendo, porque permites que la gente dentro del horario de trabajo pueda destinarlo a acciones que realmente luego te generan un beneficio personal muy positivo. Sí, personal y a la propia sociedad.
Háblanos un poquito de normas ISO. ¿Existe también normas ISO ya para la ESG o se está trabajando en ello? Porque sí existe para el compliance penal y una específica, ¿no? Sí, para compliance pues hay un montón. De momento para ESG pues tendremos que mirar, bueno, ahora ha salido una directiva con todos los requisitos que se tienen que cumplir, ya veremos, a partir de ahí siempre salen normas ISO de implantar programas y demás, porque la verdad es que como ahora tienen todas una estructura muy parecida, se pueden integrar perfectamente, ¿no? Y entonces, pues en lugar de tener una política ambiental, una política de antisoborno o prevención de delitos, una política de compromiso social, pues puedes tener un código de conducta en el que digas cuál es tu compromiso con todos estos sectores, ¿no? Entonces, esto, claro, una vez primero que implantemos los requisitos de la directiva. Sí, que no son nada fáciles. Que no son nada fáciles, porque nosotros antes, por ejemplo, en España se utilizaba, no sé si vosotros lo conocéis, que es GRI. Los GRI, sí, ¿vale? Los estándares GRI. Para la sostenibilidad se ha utilizado mucho los GRI, ¿vale? Y bueno, pues nosotros tenemos una ley orgánica que nos dice sobre qué informar en el informe del Estado de la Información No Financiera, y también puedes tener como referencia otro estándar internacional, que ese es el más utilizado, el GRI. Sí, y luego también están saliendo muchos otros, más secundarios, que también, porque al final yo siempre, cuando hablamos de documentación, claro, tú te encuentras delante de los estándares GRI y son complejos, son muy complejos y te requieren muchísimo trabajo de evidenciar. Claro, una empresa un poco más mediana, pequeña, esto cómo lo manejamos, ¿no? Es muy complicado. Y en España lo que están surgiendo son como una especie de fase intermedia, que no son tan complejos como los GRI, pero que vienen a cumplir requisitos similares a los GRI, que ayudan a empresas un poco más pequeñas a cumplir esos objetivos, ¿no? Por ejemplo, está funcionando muy bien Forética, por ejemplo, que además ayuda mucho a divulgar. ¿Qué es eso, Forética? Forética es una asociación o fundación que ayuda mucho a divulgar todo lo que tiene que ver con ESG y que ha creado, a la luz de los GRI, sus propios estándares. Entonces, de forma mucho más sencilla y mucho más al grano, te establecen un poco cuáles son las cosas básicas que tendrías que cumplir como empresa. ¿Para qué? Para luego ya dar el salto probablemente a documentarlo más en los GRI. Hay que pensar también que esta directiva obliga sobre todo a las grandes empresas. Entonces, cuando tú quieres cumplir algo de forma más voluntaria, pues encontrarte con unos GRI te quita las ganas, ¿no? Entonces, yo también siempre digo a los clientes que nos preguntan ¿y cómo empiezo por aquí? Empieza por algo sencillo, que te veas que puedes manejarlo, porque si empiezas con algo muy complejo, a mitad de camino te vas a ver vencido. Primero, porque tienes otras cosas que hacer, porque esto al final lo que supone es que tiene que dar valor, no te tiene que generar un problema, ¿no? Porque si no lo vas a dejar a mitad de camino. Entonces, buscar esas organizaciones que están surgiendo, y en España Forética es una de ellas, están surgiendo varias, el Pacto Nacional también tiene cosas que ayudan, y yo creo que ir empezando poco a poco yo creo que es muy necesario, sin querer abarcar todos los GRI, que eso probablemente pues, te vas a las grandes y los tienen muy implantados, pero sin querer abarcar tanto, empezar poco a poco, para al final, porque también es un tema cultural, es incorporarlo a tu cultura, y que sea algo que emane de lo que tú vives en tu día a día, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Eso también va a obligar a un cambio de liderazgos, ¿no? Totalmente. Porque claro, esto lo que decía antes, muy romántico para la empresa, pero el líder... tiene que emanar del líder. Si los líderes de las empresas no estén convencidos con esos valores... No va a funcionar. Pero es verdad que está habiendo una transformación. Sí. Está habiendo una transformación en el liderazgo. Incluso pues, en la sociedad, ¿no? O sea, los estudiantes de ahora están mucho más comprometidos. Ahora es raro un estudiante que llegue a trabajar que no haya hecho ningún voluntariado. Es más, está muy valorado que se haya participado en algún voluntariado, alguna acción social. Están mucho más comprometidos con el entorno porque son... No se me había ocurrido eso, preguntarlo en las entrevistas de trabajo. Bueno, de hecho, y muchas veces a nosotros nos llegan algunos currículums que ya te incluyen esa información, porque para ellos es relevante. Para ellos es relevante. Y de hecho ellos te preguntan a ti, ¿qué hacéis vosotros, ¿no? Nosotros contamos toda nuestra política de ESG y
y te preguntan, y además, como dice Olga, no preguntan por preguntar, saben de lo que están hablando, están muy informados en este punto porque realmente están comprometidos con ello, con lo cual ya no solo que quieras hacerlo, es que como decía antes, ¿no? Tus empleados, tus empleados potenciales, tus clientes potenciales te piden que les hables de lo que estás haciendo. ¿Sí ves, realmente veis eso en la gente joven? Sí. 100%. 100%. Tú tienes hijos ya también. Ya tengo hijos que están en la edad de encontrar trabajo, les veo sus inquietudes, veo sus preocupaciones y es que están Hay más sensibilidad, más informados, ¿no? Sí. Sí. No son tan burrotes como nuestra. Nosotros íbamos más a conseguir trabajo, ¿no? Sí, eso, pues oye, pues tienes que trabajar, pero no te planteabas de qué manera te gustaba trabajar, no, tengo trabajo. Y ahora ya dicen, bueno, tengo que disfrutar, me tiene que facilitar la conciliación, que también ha cambiado mucho quién asume y quién no asume, quién está también sensibilizado con las cosas de casa. No tiene nada que ver un joven de ahora con lo que éramos nosotros, o sea, teníamos otra cultura, entonces eso se está transformando, llegarán a ser los líderes de las organizaciones. Ya hay líderes que con mi edad están transformados, porque han sabido empaparse, pero desde luego los futuros líderes van a ser diferentes. ¿Pero esto va en contra de la rentabilidad económica o no? No, no debería, no, al revés. O sea, yo creo que al final hablábamos, ¿no? Ser sostenibles en el tiempo. Si al final lo que buscamos es ser sostenibles en el tiempo, desde los distintos prismas. Y si nosotros queremos ser rentables y sostenibles rentablemente a lo largo del tiempo, tenemos que entender que los recursos que utilizamos no son infinitos, por lo tanto hay que intentar cuidarlos y utilizarlos con cabeza y de una forma eficiente, porque si no, pues a lo mejor somos rentables ahora, pero si queremos una continuidad a largo plazo no va a ser posible, ¿no? Entender también, como decía Olga, que hay un cambio de mentalidad en cuanto a los trabajadores y trabajadoras. Cuando nosotros íbamos a buscar trabajo, éramos nosotros los que decíamos, pues quiero trabajar aquí, ahora son ellos los que dicen, vale, ¿y tú a mí qué me ofreces también? ¿No? Yo te ofrezco mi tiempo, te ofrezco mi conocimiento, pero ¿tú a mí qué me ofreces? Pues al final es una relación mucho más bidireccional de lo que probablemente era antes. Y también las empresas tienen una responsabilidad. Ahora hay mucha más información. Antes la información estaba mucho más en determinados puntos. Ahora, con redes sociales, internet, etcétera, la información fluye. Y todo el mundo, cuando viene a hablar contigo, da igual quién sea, clientes, proveedores, ya sabe de ti, sabe lo que has estado haciendo últimamente porque tú lo has publicado. Entonces, al final eso hace que la empresa, necesitas que esto sea sostenible en el tiempo. Si no es rentable, tampoco va a ser sostenible, con lo cual tiene poco sentido. Esto de trabajar también menos horas va en la línea de ESG, de sostenibilidad, de rebajar de 40 horas a 38 e irán bajando. Supongo que la iniciativa tiene por la conciliación. Tiene ese fondo. Veremos a ver. Sí. Hay muchísimos convenios colectivos que ya están en ese. O sea, yo no sé en realidad si va a ser una gran transformación, porque hay muchos convenios colectivos que ya están más o menos ahí en 38 o 37 horas. Pero bueno, sí, claro, es una idea que se ocupa más de la persona, ¿no? No sabemos si es tan necesaria o si no es tan necesaria o cómo se va a gestionar dentro de las organizaciones y si verdaderamente el empresario va a poder asumir esa carga, ¿no? Porque al final tampoco se puede sobrecargar ninguna de las partes, ¿no? Y que hay que intentar encontrar un equilibrio. Hay que encontrar un equilibrio. Pero vamos a hablar de los efectos negativos, porque todo es muy bonito, pero también como empresario yo veo que también esa sensibilidad y todo eso la podemos llevar al extremo, ¿no? Claro. Es decir, esto es como ahora la libertad de expresión. Hemos pasado donde se podía decir lo que quisieras, a estamos viviendo una sociedad donde tienes que medir lo que dices. Sí. Por eso te decía que hay que intentar encontrar un equilibrio, porque una cosa sin la otra no tiene sentido. Yo creo que estamos viendo ese péndulo, ¿no? Es decir, yo creo que se está yendo un poco de madre todo esto al extremo, creo, y tiene que buscarse un poco la normalidad, que está perfecto, ¿eh? Todo lo que se quiere conseguir a nivel medioambiental, a nivel de gobernanza, a nivel social, etcétera, etcétera, pero hay que buscar el equilibrio. Es esencial, porque si no... Sí, perdona. No, perdona, habla tú, por favor. Una anécdota. Luego las personas tenemos más sentido común de lo que parece.
O sea, por ejemplo, cuando empezamos este año que hemos implantado todos los canales de denuncias, las empresas decían, como yo ponga un canal de denuncias, me van a llegar diariamente, y no es así. No es así. O sea, lo normal es que las personas, cada uno en su sentido común, no llevemos las cosas al extremo. Es verdad que existe el riesgo de que alguien lo lleve al extremo, pero no es la generalidad. Yo creo que esto también tiene que ver mucho porque la falta de talento. Y es al ir a sociedades, en este caso a nivel empresarial, con una responsabilidad social, con una responsabilidad de sostenibilidad, hace que tengamos que viajar con personas de más confianza. Es decir, está muy bien el teletrabajo, pero no todo el mundo sirve para el teletrabajo. Y cuando empiezas a mirar dices, ya me la he liado, ya me la he liado, ya me la he liado. Entonces, cuanto más se abra, más problemas tenemos porque no todo el mundo es maduro. Entonces, yo lo que estoy viendo es que la parte negativa de todo esto es que no hay tanta gente para trabajar en este modelo. Desde un punto de vista de empresario, sí, liderazgo, concienciación, implantación, pero la gente está preparada para trabajar en entornos tan abiertos, yo no lo veo. No todo el mundo, habrá que tender hacia ello. Ahí eso que tú decías, ¿no? La gente joven, ¿no? Que hay una concienciación. Perfecto. Pero luego está la madurez, que me gusta la palabra esa. Entonces, claro, lo estamos viendo, ¿no? Teletrabajo, sí, pero ¿cuántos días? ¿Desde cuándo empiezan? Hay que hacer muestreos. Cada vez que hacen muestreos te mosqueas, pero bueno, ya, pero es que esa persona luego sale a su hora y luego... no sé, estoy viendo que no todo el mundo sirve para ciertos modelos. Y sobre todo vosotros que sois tanta gente también lo veis. No, totalmente. A nosotros también nos pasa, pero también hay que intentar, bueno, pues cada vez formar mejor a la gente, intentar Esa es una solución. Claro, formar a la gente es muy importante, ¿no? Y dejar claro también qué es lo que cuáles queremos. son los límites, ¿no? Y ese equilibrio que buscamos, ¿no? Porque hay mucha gente que lo hace mal porque quiere hacerlo mal, pero hay gente que lo hace mal por desconocimiento, ¿no? Y que no entiende qué es el teletrabajo. Yo digo, teletrabajar no es estar en casa cuidando del niño, es trasladar tu sitio de trabajo a tu casa, pero tienes que tener la misma quietud, la misma concentración, o deberías tener la misma concentración que tienes en la oficina, porque si no, pues ya no estás trabajando, estás haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, intentar formarles, intentar también dar oportunidad a aquellos que realmente tienen esas capacidades, ¿no? Y al final, bueno, pues esto también va a ser un poco selección natural. Quien realmente cumpla y pueda, y con toda la ayuda de la empresa, camina hacia adelante, pues será apoyado. Pero quien, a pesar de toda esa formación, no quiera subirse al proyecto, pues habrá que... Yo creo que lo veo así. Yo estoy dispuesto a crear una empresa con todos los mejores valores, los mejores principios, los mejores criterios, la mejor sostenibilidad, pero no todo el mundo puede estar dentro. Y yo creo que cada vez se van a empezar a ver empresas, wow. Lo que decía, a la gente se va a tener que transformar, y si no te transformas, esto es como transformarse o morir, ¿no? Pues al final es lo que vas a tener que hacer, y quien no sea capaz de transformarse y de entender que hay que ir por esos caminos, y de sumarse al carro y de entender cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus objetivos y qué es lo que se espera de ellos, pues tendrán un problema, claro. Yo cuando la típica frase de madre de mientras que estés en mi casa, haz lo justo. hay unos principios, unos valores que hay que cumplir. Claro. Sí, se puede decir. Es verdad que... Y eso es un poco lo que las empresas tenemos que poner, ¿no? Que aquí hay unos valores, hay unos principios que hay que respetar, luego de puertas para afuera lo que te da la gana, pero aquí tenemos que tener unos mínimos. Y es lo que yo estoy viendo, ¿no? Que como no seamos firmes los mínimos, los valores y se respete, y hay que ser contundentes en que personas que no respeten eso, y yo en eso soy a los compañeros, ¿eh? Cuando ha entrado gente y he visto ya que no está en la línea de valores o un poco lo que a mí me gustaría como esa sostenibilidad, hay que cortar de raíz. Sí. Por eso el proceso de selección... Si no se los carga, los valores, se carga todo. Totalmente. Claro. Por eso el proceso de selección es tan importante. Identificar a la persona y que estés alineado con sus valores, con los que luego, obviamente, pues en una entrevista muchas veces no identificas muchas cosas, ¿no? Pero nosotros, nuestro equipo de capital humano pone muchísimos esfuerzos en seleccionar a la gente que encaje en nuestra cultura también, ¿eh? Porque todo esto que estamos hablando es cultura de la empresa. Y es muy importante que quien se incorpore realmente
crean esa cultura y sepa... Porque es una cadena. A Totalmente. ti los clientes te están exigiendo la sostenibilidad, los accionistas sostenibilidad, los colaboradores sostenibilidad. Ojo, a los empleados también tenemos que obligarles a esa sostenibilidad y ellos a nosotros. Claro, ellos también. Claro. Es un tema bidireccional. Sí, me ha gustado lo de bidireccional. Bueno, para ir terminando, no sé si queréis aportar alguna cosa más, Olga, Laura, alguna reflexión, algo que no hayamos tratado, aunque tendremos oportunidad de otro día ir aterrizando con cosas más concretas. Hoy ha sido una primera aproximación y que está muy bien, ¿no? Yo creo que estamos trasladando esa parte más sensible, ¿no? Esa parte más de responsabilidad, de sostenibilidad, que hay que entenderla y es muy difícil de explicar porque estamos hablando de intangibles. Totalmente. Sí, bueno, yo como reflexión decir que esto va a ir a más. O sea, que es que cuanto más tardemos va a ser peor para nosotros porque esta transformación existe, hay preocupación y hay ocupación en que todo lo que hagamos sea sostenible y que lo hagamos de manera responsable y que nos involucremos todos. Y parte de eso es la responsabilidad en el cumplimiento. Sí, y yo creo que también puntualizar eso, que al final los líderes de las empresas son quienes tienen que iniciar esta revolución, ¿no? Interna y entender que si ellos no abogan por el cumplimiento no se va a producir, si ellos no abogan por comprometerte con el medio ambiente, comprometerte socialmente y con la gobernanza, tampoco nadie va a cumplir. Entonces yo creo que las personas que estamos en puestos de decisión y en puestos de liderazgo tenemos que hacer una reflexión muy profunda en estos puntos. Sí, pues muchísimas gracias, Olga, muchísimas gracias, Laura, y muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido y habéis llegado hasta el final de este vídeo. Pues nada, si te ha gustado el videoblog de hoy, acuérdate de darle like, nos vemos en el próximo episodio y nada, espero que te haya gustado el videoblog de hoy. Adiós.